¿Qué tal, criaturas de la creación? Pues ya tenemos nombre, Tlacuache Bomba, así que pues bienvenidos hoy a este programa, gracias a Red Estudio, a Sergio. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que fue estudiado durante 2 años por el Consorcio Internacional de Periodistas de la Investigación, y vamos a hablar de este tema que es como muy polémico ahorita, y es el Pandora Papers. Pues prácticamente cuando escuchamos Pandora, pues se nos vienen 2 cosas a la mente, el grupo musical y pues la caja de Pandora, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito, bueno, no es ninguno de los dos, es un conjunto de documentos, así como el Panama Papers, que también es el mismo consorcio que lo investiga. De hecho, vamos a recordar un poquito qué fue el Panama Papers, y fue como esta parte de los paraísos fiscales, en donde se hablan de muchas personas que fueron investigados, entre ellos pues un futbolista del Barça, que inclusive fue un escándalo mundial, al punto que su papá estuvo demandado, o sea, un rollo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa con Pandora Papers? Pues se encuentran 11.9 millones de documentos de 14 despachos de offshore, donde prácticamente lo que tratan de hacer es riqueza oculta, evasión de impuestos, y pues obviamente se da la idea de que hay también lavado de dinero. Toda esta información es una información que está en la red, y es como la información que está al momento, y pues vamos a analizarla un poquito. Este consorcio está formado por 600 periodistas de 150 medios del mundo, de 117 países. Entonces es un trabajo que se hizo durante 2 años, y es bien interesante porque de pronto vamos a entender cómo las élites mundiales, no fumen, niños, todas estas élites gigantes, de alto perfil, ocultan el dinero. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué ocultan el dinero? O sea, imagínense entonces que de pronto, si yo hago dinero bien ganado, ¿para qué ocultaría mi dinero? Como para qué tendría que pasarlo a otro país, inclusive en cuentas de dudosa procedencia, en empresas fantasmas, etcétera. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Bueno, pues vamos a hablar sobre cómo esta élite mundial trabaja, o trabajaba, o seguirá trabajando. Bueno, mediante fideicomisos y sociedades fantasmas, en sitios que son paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Pues es un lugar, un país, un lugar geográfico en el planeta, en donde el Estado no les pide tantos impuestos, o son nulos impuestos, y cuando cobran impuestos son demasiado bajos. Les dan una certeza jurídica de anonimato. Entonces prácticamente es como si tú, espectador, ¿sabes qué? Voy a abrir una empresa en Islas Caimán y ahí no van a preguntar nada. Ahí puedo meter dinero, puedo sacarlo, etc. Ahorita vamos a ver cómo funcionaba. Entonces, perdón, no se pagan impuestos, se crean empresas fantasmas, el Estado garantiza el anonimato, y al final de cuentas estos esquemas son para evadir impuestos, ¿sí? ¿Cómo es que encuentra el Consorcio Internacional de Periodistas esta situación? O sea, ¿qué es lo que encuentra? Pues encuentra que hay 1.913 entidades secretas, 1.241 empresas, 72 fundaciones y 600 fideicomisos. Entonces dicen, a ver, toda esta cantidad de cosas que existen, ¿por qué están anónimas? ¿O por qué están como en secrecía? O sea, ¿qué está pasando? Entonces empiezan a buscar y encuentran personas de todo tipo de clases, desde famosos artistas súper famosos, futbolistas, entrenadores de fútbol, exdirectores del Banco Monetario, o sea, de todo, hasta reyes, o sea, literal reyes. Actualmente hay 3 presidentes en funciones de Latinoamérica que están como acusadillos. Hay gente del actual gobierno también, 4 funcionarios del actual gobierno, funcionarios del antiguo gobierno. Y aquí hay algo que aclarar, como que es bien interesante, como hermanos, tías, hijos, el perro, tienen empresas fantasmas en países donde hay paraísos fiscales. Entonces, del PRI y del PAN. Entonces es bien interesante porque inclusive se habla de fechas, y se habla que desde 1978, o sea, es algo como que bien interesante desde dónde o desde cuándo. Entonces, bueno, ya más o menos sabemos qué tipo de gente es la que hace esto. Que si es dinero bien ganado, o si es dinero mal ganado, pensarías, ¿para qué lo voy a mandar a un paraíso fiscal? ¿Cómo funcionan los paraísos fiscales? Pues realmente, digamos, tú tienes una cantidad, un capital,
lo mandas a ese país, haces tu empresa, y empiezas a depositar allá para no pagar impuestos en tu país. Después, esa empresa te regresa tu dinero y tú compras un coche de 50,000 pesos. Bueno, en realidad las élites no compraron un coche de 50,000 pesos, eso es solo un ejemplo. Y el fisco te va a decir, oye, ¿de dónde sacaste ese dinero? Y tú dices, bueno, es que yo tengo una empresa. ¿Y cuál es tu empresa? Pues mi empresa está fuera del país. Ah, entonces ya evadiste ese impuesto, ya no justificaste, entonces, bueno. ¿Está mal tener dinero fuera del país? Pues no, porque al final de cuentas es como cuando renegamos de que si tú ganas 100 pesos, el gobierno te quita uno, o te quita dos, o te quita tres, y dices, oh, ¿cómo le puedo hacer para no pagarle al gobierno? Entonces haces esta evasión de impuestos. Digamos que son 100 pesos, ¿verdad? O sea, ahora imaginemos en cantidades exorbitantes cuánto dinero de impuesto te piden. Pero este impuesto, ¿de qué sirve? O sea, ahí vamos a entrar a una discusión sobre la ética como ciudadano. Si como ciudadano tú estás pagando impuestos, esos impuestos, ¿a dónde van? O sea, directamente hay una parte del gobierno constitucional que te dice exactamente dónde va tu dinero. Va a las calles, va a hacer hospitales, va a hacer escuelas. Es como funciona el gobierno, o sea, es la forma en que el gobierno tiene dinero. Entonces, imaginemos entonces las cantidades exorbitantes que hay, que superan los 1,000 millones de pesos por país. ¿Qué daño le están haciendo a la economía? O sea, tú dices, ay, a mí me gustaría no pagar impuestos. Entonces, ¿cómo va a funcionar el Estado? Ahora, imaginemos las cantidades que existen para que esta situación se dé y que le cause un impacto al Estado. O sea, es de verdad muy grave. Ahora, pues, ¿cómo funciona también esta parte de que las élites mundiales hacen para que sea tan negociable el invertir fuera? Bueno, imaginemos que tienes esta cantidad de dinero, este capital, vas, lo dejas allá, lo regresas y haces en los bancos, empiezas a comprar invertirlo y solito va a crecer. Entonces es ganar, ganar. O sea, que eso tampoco está bien, porque al final de cuentas, si dices, oye, ¿sabes que yo no estoy cometiendo un delito? Imaginemos un famoso, pónganle el nombre que ustedes quieran. Él dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo hice giras en Latinoamérica, hice giras en Europa, hice giras en Asia. Yo no voy a pagar los impuestos de esos países. Entonces yo deposito mi dinero en mis cuentas en paraísos fiscales y dices, es dinero bien ganado, ¿no? O sea, al final de cuentas es dinero bien ganado. Bueno, pero es que hay que entender que cada país se rige con un sistema jurídico financiero y un sistema de capital, o sea, su capital va a ser distinto. Y si no lo entienden o si no lo entendemos, ahí estamos fallando como ciudadanos del mundo. O sea, porque al final de cuentas los impuestos sirven para algo y es para mantener a las clases, tanto bajas como altas y como a la sociedad en común. Entonces es bien interesante cómo de pronto un tema que dices, oye, pues si es dinero bien ganado, lo ganaste en tu gira, o lo ganaste entrenando un equipo, o lo ganaste siendo lo que seas, siendo empresario, ¿por qué tienes que usar una red de telarañas tan ocultas? ¿Por qué tienes que meterte a una situación así si es legal? O sea, es de pronto esa parte como curiosa de que muchos se justifican. Inclusive hay un tema religioso que también está en Pandora Papers de los legionarios de Cristo, una sociedad o un culto o una secta de pederastas. Y lo digo con toda la certeza porque se comprobó que Ruiz Massieu, o sea, era un pederasta, al punto de que el Papa mandó órdenes para investigarse y se comprobó. Ellos también están en esta parte del Pandora Papers y dices, ¿cómo es posible que hasta las sociedades religiosas estén metidas en esto, no? Entonces esto es bien interesante como analizarlo y pensarlo y que ustedes tomen un criterio. O sea, al final de cuentas, todo lo que aquí se difunde, toda esta situación, hay que analizarla. O sea, la verdad no existe, la verdad es relativa y la verdad se compone de muchas realidades. Y si a lo mejor para ellos en su realidad es como, oye, no, yo no estoy regando, o sea, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué tienes que usar esta red tan bien pensada, tan bien armada para no pagar impuestos? ¿Por qué no quieres pagar impuestos? O sea, ¿qué tan malo es pagar impuestos? ¿Cuánto nos cobran a nosotros de impuestos? O sea, el otro día veía cuánto costaban los cigarros y literal de impuestos pagamos un chorro. Los cigarros cuestan 15 pesos. Entonces esta parte de impuestos, ¿a quién benefician? ¿Cómo benefician? Etcétera. Y pues al final de cuentas, si lo analizáramos, pues se convierten en unos seres anárquicos. O sea, realmente ellos son muy punks. O sea, nosotros de pronto pensamos en los punks y que dicen, no, existen.
Y ellos están logrando como romper el sistema literal. Ahora, ¿les gustan las cosas conspiranoicas? Imaginemos entonces cómo estas élites mundiales tenían el control de dineros en otros países. ¿Quién lo está dando quién los está descubriendo? O sea, ¿qué está pasando en un tema mundial al punto de llegar a creer que las élites mundiales están tan grandes y están tan enormes y tan gordas de dinero que alguien los está descubriendo? O sea, ¿qué está pasando? De pronto estos temas los veíamos solamente en las películas y eran partes de ficciones o inclusive eran temas conspiranoicos, pero ahora se están volviendo realidades. Entonces yo creo que aquí hay que analizar estas cosas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al final de cuentas? Pues cada país va a tener que organizarse, va a tener que decidir. En México la Unidad de Inteligencia Financiera ya dijo, o sea, no fumen niños. En México ya se pusieron alertas. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a investigar, vamos a analizarlo, porque pues si esto está pasando en México no tiene que pasar. Cada país va a tener sus propias legislaciones que van a castigar estas situaciones. Pues, boom, tlacuache, hoy fue el tema. Espero que lo hayan disfrutado. De pronto yo entiendo que no se me entiende. Si no lo entienden, espero que le pongan subtítulos. Y si no lo ponen, pues ya será cuestión de que lo vuelvan a ver. Denle like a la campanita, disfruten el programa y continúen viendo los demás programas también de Red Studio. Mi nombre es Jesús Ochoa. Espero que les haya gustado. Boom, tlacuache.